Vamos a comenzar, estamos grabando y vamos a continuar con funciones. Entonces, tendríamos aquí funciones. Entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre variables dependiente e independiente. Variables dependientes e independientes. ¿Ok? Entonces, el valor de la variable y en y igual a f de x siempre depende de la elección de x, ¿sí? Entonces, se puede decir que y es la variable dependiente, ¿sí? Y puedo decir que x es la variable independiente. Sí, porque yo, según lo que yo elija de x, va a ser la variable y o y. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Copiaron? Vamos a hacer unos ejemplos. Sigo. Ejemplos. 1. Supóngase que f de x es igual a 4x más 2. Con punto. Determinar cada una de las siguientes expresiones f de 1, f de 2, f de 5 y f de menos 1. Empleando la notación funcional. Hoy día tengo la letra media fea. Y por pares ordenados. Ok, ¿qué tendría que ser? Bueno, aquí como decía, la variable es x. X es la que estoy eligiendo. Entonces ahora, si yo tengo f de x es igual a 4x más 2, al yo reemplazar f de x igual a 1, es decir, x igual a 1, pues reemplazo en la ecuación. Sería 4 por 1 más 2, sería 6. Después 2 sería la x, sería 4 por 2 más 2, que sería 10. Después f, x va a ser igual a 5. Tendríamos 4 por 5 más 2 serían 22. Y finalmente el negativo, que sería menos 1, es igual a 4 por menos 1 más 2. Eso es la variable dependiente y la independiente. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a menos 2. Todos estos valores resultados serían el valor ¿de quién? De y, pues. Entonces, por notación funcional, la tengo que poner así, es decir, cuando f de 1 vale
X vale 1, pues Y vale 6. Cuando X vale 2, pues Y o Y vale 10. Cuando vale 5, vale 22. Y cuando X vale menos 1, Y vale menos 2. Y por pares ordenados, quiere decir que vamos a poner X y, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, bueno, 1, 6. Aquí sería 2, 10. Aquí sería 5, 22. Y acá sería menos 1, menos 2. Esa es la notación funcional y pares ordenados. Copien. Ya vaya. Ya va, ya va, ya va. No puedo. Ya va, chicos, que tengo aquí un problema con el... Ahí ya. Se me quedó pegado el lápiz. Vamos a ver. Ah, ya caché cómo es la cuestión. Ya. Disculpen las rayas, pero se me había quedado pegado el cursor. Borrador. Tin, tin, tin. Ah, pero borrador de negro. Ok. Ya, listo. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice así. Dice. Sea f de x 2. Sea f de x igual a x cuadrado más 2. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función f de x? ¿Sí? Pregunta, hallar cada una de las siguientes expresiones. Hallar cada una de las siguientes expresiones. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a buscar las funciones. Por ejemplo, esta función que está aquí. Esta función es una función cuadrática. Vamos a ver, solución. Como recién la estamos viendo, aunque ustedes tienen que haberla visto en el segundo año medio, tenemos y igual a x cuadrado más 2. Recuerden que se puede poner y o se puede poner f de x. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la principal? La principal es esta. Y igual a x cuadrado. Esta función es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene esto al cuadrado. Entonces es una parábola. Es una parábola. Y esta parábola tiene una forma, por supuesto, de parábola. Así, para arriba si es positiva y para abajo si es negativa. ¿Sí? La podemos poner aquí unos ojitos positivos y aquí unos ojitos negativos. Si es positiva es así y si es negativa es triste. Para que se acuerden. Entonces, ¿cómo tendríamos acá? A ver, vamos a hacer la tabla. Se supone que con una tabla podemos más o menos saber cuánto es los valores. Entonces, tengo aquí. Si tengo X y Y, ¿no es cierto? Entonces yo elijo tres valores, uno positivo, otro negativo y uno que es el neutro, que es el 0. Entonces puedo decir 1
o decir menos 1. Entonces, si f de x es igual a x cuadrado más 2, bueno, f de 1 va a valer 1 al cuadrado más 2 y eso va a ser igual a 3. Y si f de x vale 0, esto va a ser igual a 2. Y si f de x vale menos 1, si menos 1 está elevado al cuadrado, igual va a ser positivo y también va a ser igual a 3. Entonces uno viene y hace la gráfica. Que esta gráfica es mucho más común y tiene que ser ampliamente conocida. ¿Sí? Es una parábola. Dijimos que si era positiva iba a ser positiva hacia arriba. Pero fíjense, aquí tengo 3, 2 y 3. Quiere decir que aquí el primer par ordenado sería 1. Aquí tengo 1, 1, 2 y 3. Sería el otro par ordenado. Sería por acá, ¿no es cierto? Sería 1, 3. Y el otro estaría por acá, menos 1. Menos 1. Por acá, ¿no? Sería menos 1, 3. Ese es el otro par ordenado. Y cuando está en 0, vale 2. Este es 2 y vale 2. Entonces la parábola quedaría más o menos así. Aquí para allá. Seguiría hacia arriba sus brazos. Y seguiría para allá. Disculpen que el pulso me falla, pero es que es difícil en esta pizarra. ¿Ok? Entonces aquí te preguntan. Bueno, este es el dibujo. Bueno, la original, la que todos conocemos, la parábola sí que está en el eje, ¿no? En XY. Esta es X cuadrado. Cuando tiene un más 2, quiere decir que sube 2. Pero eso ahorita lo vamos a ver cuando veamos los movimientos horizontales y verticales de las funciones. Ahí vamos a ver cómo se mueven ellas. Entonces te piden dominio. ¿Qué es el dominio? En el fondo, ¿qué valores yo puedo tomar de X? El dominio, como ustedes pueden ver, yo tomo cualquier valor aquí y siempre voy a tener una expresión o una imagen acá. Entonces, el dominio puede ser todos los reales. Todos los reales. Y el recorrido, aquí el recorrido, hay que ver qué pasa. El recorrido rango, ¿de a dónde voy a empezar? Como pueden ver en esta zona, que lo voy a marcar con un color verde, aquí no hay nada, nada, nada y nada. Entonces, ¿de dónde empieza a verse la función? Recuerden que son los valores de y, ¿no? Entonces empiezan a ver desde 2 hasta infinito, pero el 2 lo debo incluir porque está marcado aquí. Entonces quiere decir que el recorrido va a empezar ¿de dónde? Desde 2 positivo hasta el infinito positivo. Y ese es mi recorrido. ¿Ok? Ponerle B a esto, porque esta es la parte B, esta es la parte A. Esta es la parte A, la parte B. Ahora vamos a ver la parte B de esta misma función, ¿sí? Bueno, ahí está el dominio y el recorrido. Esto es lo más importante en funciones, saber cuál es el recorrido y cuál es su dominio, porque ese es, digamos, el fin último, de saber dibujar las funciones. Ok, entonces, copien, avísenme si puedo avanzar. Ahora vamos a la parte B, dice hallar cada una de las siguientes expresiones, pero con la función x cuadrado más 2. Recuerden. Sigo. ¿Cuántas personas hay? 23, faltaron 10, ¿no?
Bueno, seguimos entonces. Entonces ahora vamos a la parte B, que dice, con esta función, f de x igual a x cuadrado más 2, vamos a hacer las siguientes expresiones. Primero, 1. Vamos a sumar f de 3 más f de 5. Como les decía, aquí tenemos que reemplazar donde va x por 3. Entonces sería f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado más 2. 3 al cuadrado es 9, 9, 10, 11. Serían 11. Entonces este sería 11 más f de 5. 5 sería 25, que sería 5 al cuadrado más 2, serían 25 más 2, es 27. Entonces sería 27. ¿Cuánto daría esto? 38. 2. F de x más 1. Estoy cambiando la perspectiva, ¿sí? O sea, ahora no es solo un número, sino que x más 1. Para esto lo que tengo que hacer, a lo que le hice a la x aquí, le voy a hacer a todo este conglomerado. Aquí la x está elevada al cuadrado, bueno, eso lo voy a elevar al cuadrado. Y le voy a sumar el 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, este otro concepto también. Recuerden que cuando yo tengo una función que viene y entra por acá, aquí adentro hay una fábrica. Y dentro de esta fábrica me va a generar lo que yo quiero. Entonces aquí a esta fábrica yo le puedo meter el 1, le puedo meter x más 1. Entonces a lo que yo tenga aquí, lo que va a salir aquí, por ejemplo, x más 1 al cuadrado más 2, es lo que yo tengo aquí en mi fábrica. ¿Sí? Entonces esto es lo que genera. Esto es lo que hace la función. ¿Qué debo hacer aquí? Este es un cuadrado del binomio, tengo que desarrollarlo y me va a quedar x cuadrado más 2 veces x más 1 más 2. Por lo tanto, está x cuadrado más 2 más 3, porque 2 más 1 es 3. Y ahí tendríamos esta solución. Otro, 3, cuando f de x va a ser a 2a más 4. Igual, el mismo, vamos a hacer el mismo. Metemos esto y le vamos a hacer lo mismo en la fábrica. Tendría que ser 2a más 4 al cuadrado más 2. Quedando 4 a cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Sería 2 por a por 4 más al cuadrado del segundo sería 16 más 2. Quedándome aquí entonces 4 a cuadrado más 8 por 2, 16a más 18. Y ahí termina. ¿Sí? Otro, perdón, podría ser 2f de b menos 2. Entonces quedaría, este 2 queda por fuera, puedo poner entre paréntesis, quedaría 2 paréntesis. ¿De quién? De b menos 2 al cuadrado más 2, que es eso que dice que es la función que debo hacer. 2 factor de quién? De b cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 4b, más este al cuadrado, que sería 4, y más 2. Quedándome entonces 2 de b cuadrado menos 4b más 6. Quedando finalmente, meto el 2, 2b cuadrado menos 8b más 12. Y ahí termina. ¿Ok? Eso es tener la demostración de una función dependiente e independiente. Copian y pasamos al otro ejercicio.
Bueno, continuamos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, 3, dada la función f de x igual a x cuadrado menos x más 1, hallar primero f de menos 1, f de x más h y f de x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Ven todas las diferencias? Bueno, vamos a ver. Manos a la obra. Sería, primero, f de menos 1. Si es menos 1, pues tendría que ser menos 1 al cuadrado menos menos 1 más 1. Todo lo que le hago a la x se lo voy a hacer al menos 1. Entonces este quedaría 1 más 1 más 1. Y eso me daría 3. ¿Ok? Vamos al otro. Dice f de x más h. Entonces me va a dar lo mismo que le hago a la x, se lo voy a hacer a la x más h. Sería x más h al cuadrado menos x más h más 1. ¿Ves? Estoy haciendo lo mismo que le hago aquí a la x. Quedando esto, desarrollo esto. Sería x cuadrado más 2 veces x por h más h cuadrado. Acá menos x menos h más 1. Y eso me va a dar, a ver, me va a dar x cuadrado, está sola. X cuadrado está sola. Después, esta también está sola. Quedaría más, no, creo que nada se mueve. H más h cuadrado, no, nada se mueve, nada cambia. Queda igual. Ahí está el final. No hay nada que se pueda sumar. Después, ahora vamos a hacerlo con x cuadrado más 1. Quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado menos x cuadrado más 1 más 1. Desarrollamos esto, me quedaría x a la 4 más 2 veces el primero por el segundo, que sería x cuadrado, más el segundo al cuadrado, 1, menos, le quito el paréntesis, x cuadrado, menos 1, más 1, ¿sí? Que es este. Como pueden ver, este se va con este, quedando aquí x a la 4, este 2, lo resto con este, me quedaría solamente una x cuadrada, y más 1 que él quedó aquí solito. ¿Ok? Sigo entonces. Tendríamos el siguiente, dice 4. Si f de x es igual a x cuadrado menos x más 1, la misma, y h diferente de 0, entonces hallar f de x más 1 más h menos f de x sobre h, que es esta es la definición de derivada, ¿sí? Pero es para ir adelantando un poco. Entonces vamos a desarrollar este. Desarrollaremos primero f de x más h. F de x más h va a ser igual a x más h al cuadrado menos x más h más 1. Aquí me va a quedar x cuadrado más 2 veces xh más h cuadrado menos x menos h más 1. Ya sabemos que eso no se puede mover. Ahora le vamos a restar aquí esta parte. Si le vamos a restar esa parte, me va a quedar entonces. Va a quedar. Lo voy a poner aquí. Me va a quedar así. A ver. F
de x más h menos f de x y aquí dividido por h. Me va a quedar el primero, x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x menos h más 1. Entonces ahora es menos esto, ¿no? Menos esto. Menos x cuadrado menos x más 1, ¿sí? Dividido todo por h. Entonces me va a quedar, voy a sacarle la x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x menos h más 1. Menos x cuadrado, menos con menos me da más x menos 1. Y todo esto dividido por h. ¿Qué se me va? A ver, veamos. Se va esta con esta. Se va esta con esta. Y se me va el 1 con el menos 1. Quedando solamente 2xh más h cuadrado menos h dividido por h. Pero aquí puedo factorizar por h. Quedando entonces h, ¿factor de quién? De 2x más h menos 1 dividido por h. Este se va con este, quedando finalmente 2x más h menos 1. Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué es la derivada? Que esta en el fondo es la derivada de esto. Si no sabía. La derivada de x cuadrado menos x más 1 es 2x menos 1. El h está tendiendo a 0 porque es diferente de 0 y no está realmente en la ecuación. ¿Copiaron? Denme 2 minutos que voy a buscar 2 minutos de recreo, pero no me va a salir. Voy a buscar algo en mi computadora de unas gráficas, que se me había olvidado buscarlas. Ya va. Cinco minutos de receso. Un momentico, estoy buscando no se salgan, estoy buscando un archivo.
Ya volví, ya conseguí lo que andaba buscando. Lo voy a mostrar de una vez. Voy a buscar una guía donde vamos a ver unas funciones importantes para que tengan las dibujos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, funciones importantes. Tenemos varias funciones que son fundamentales que tienen que aprenderlas. ¿Sí? Funciones que deben tenerlas. Aquí está, vamos a ver, las podemos ubicar. Deben tenerlas y tienen que dibujarlas, por ejemplo. Ajá, ya. Vamos a compartir. Tendríamos funciones importantes, pongan. Tendremos la función lineal. ¿Ven eso, no es cierto? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, ya. Entonces aquí tenemos... ¿Sí la ven, no? Ok. Aquí no puedo rayar porque este documento está protegido, pero aquí tenemos, por ejemplo, la función lineal. La función lineal es la función f de x de m, que es la pendiente, por x más b. B siempre va a ser el punto donde corta al eje. B siempre va a ser el punto donde corta. Dominio de esta función. La función lineal siempre va a tener un dominio de los reales y también va a tener un rango de todos los reales. Porque como ustedes pueden ver, ella es infinita hacia arriba e infinita hacia abajo. Y siempre voy a tener un valor que va a conocer o va a tomar un valor en cualquier rango en cualquier dominio de X y en cualquier rango de Y. ¿Sí? Entonces la función lineal es una función que es dominio los reales y rango los reales. También tenemos, que es la que vamos a ver ahora más detallada, que esta ya la hemos hecho ejercicio de esta lineal, que es la función potencia pura con exponente par. ¿Qué sería exponente par? Bueno, una x cuadrada que una parábola. Ese es un exponente par. ¿Sí? El exponente par quiere decir que siempre lo que tú pongas aquí te va a dar positivo. Por eso tiene un exponente par. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos que el vértice está en 0, 0. Y el dominio de esta función también son similares. El dominio será desde todos los reales, porque todos los reales podemos tomarlos aquí, hasta un rango desde donde parte el vértice, desde 0 hasta el infinito, en este caso. ¿Sí? Esta es una potencia pura de exponente par. Una potencia pura de exponente impar, por ejemplo, x a la 3, tendría un dibujo de esta manera, es decir, puedo tener valores tanto positivos como negativos. ¿Sí? Es pareciera que estuviera así hablando, moviendo los brazos. Yo tengo unos dibujitos ahí que también tienen que ver con este tipo de funciones. Este exponente par, como pueden ver aquí, impar, perdón, me puede dar positivos por este lado y por acá negativos, porque yo puedo poner 3, y si pongo menos 1, pues 3 va a ser menos 1, el valor de f. Y aquí el dominio siempre son los reales y el rango también son todos los reales. ¿Ok? También tenemos aquí radical. Radical con índice par, es decir, Q es par. ¿Qué sucede aquí con el radical que sea índice par? Que aquí no podemos tomar valores negativos. Siempre mi X tiene que ser positiva. ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque la X, al ser positiva, me va a garantizar que estoy dentro de los valores de los reales. Entonces, como pueden ver aquí, el dominio de esta función es de 0 hasta el infinito positivo. Y el rango es del 0 hasta el infinito positivo, pero por la y. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Esta es una raíz cuadrada. En cambio, con una radical de índice impar, que aquí tendríamos un 3, por ejemplo, tú puedes tomar valores tanto negativos como positivos, ningún problema. ¿Por qué? Porque si tú tienes una raíz negativa con índice impar, está dentro de los reales. Y esta sí es así. Dominio de F va a ser todos los reales y el dominio de R van a ser todos los reales. ¿Sí? Estas funciones tienen que aprendérselas, muchachos. Que ustedes las vean y las reconozcan y sepan su dibujo. Porque después vamos a empezar a moverlas arriba hacia abajo. Pero si uno no sabe básicamente cómo es la función básica, es muy difícil que la podamos distinguir. ¿Ok?
Y después viene la función valor absoluto. La función valor absoluto, ¿cuál es? Esta, la x entre dos palitos, valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que aquí la x puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Pero siempre me va a dar valores positivos. Siempre mi recorrido va a estar en el rango positivo. Como pueden ver aquí, el rango es desde el 0 incluido hasta el infinito positivo. Y el dominio son todos los reales, de aquí hasta acá, tanto a la derecha como a la izquierda. Esa es una función valor absoluto, ¿sí? Estas son importantes, todas estas funciones. Tienen que aprendérselas. Más abajo podemos distinguir, a ver si tengo las otras acá. Tengo estas otras que son ya mucho más complicaditas. Tenemos la función parte entera, que la vamos a ver, que es una función como escalonada. Una función que solamente toma valores pertenecientes a los números enteros. Siempre su dominio van a ser su rango, perdón, los números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser el 1, el 2, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y ahí hasta el infinito. Pero el 1,5 no, ni el 1,9 tampoco, ni el 0,5 tampoco, son enteros, los números enteros, ¿sí? Ese es el valor de la función, los números enteros. Por eso se dice, que lo vamos a aprender a calcular, que la función parte entera, que es ¿cómo le digo? Es un corchete con un palito al lado. Esta va a estar entre n y n más 1, es decir, un escalón más el otro escalón. Y la vamos a aprender a sacar. Parece difícil, pero en el fondo no es difícil. Es muy sencillo. Ok, aquí al lado, racional pura con exponente impar. Racional quiere decir que es 1 sobre x a la n. Eso es una racional, una división. Entonces, cuando el componente o el exponente de x es impar, por ejemplo, 1/3, 3, perdón, 5, es un impar, pues la función se comporta así. Aquí abre y aquí cierra para allá, como los bracitos para allá y el otro para acá. ¿Qué tiene que ver? Que aquí aparecen las asíntotas de las rectas. En este caso vamos a tener una asíntota vertical y otra horizontal, que quiere decir que no voy a tocar ni el eje de las X, ni el eje de la X, ni el eje de las Y. Por eso se llaman asíntotas. No se tocan. Porque n es impar. ¿Sí? Cualquier valor que yo le dé va a tener un valor por aquí. Aquí va a tratar de tocarla en el infinito, pero nunca la toca. Y acá va a rozarla, pero tampoco nunca va a tocar a X. Y cuando tengo una racional pura con exponente par, que quiere decir que X es igual al cuadrado, o X es elevado a la 4, quiere decir que vamos a tener siempre valores positivos sobre el eje de las X. Como pueden ver, el dominio aquí, el dominio es R menos el 0, porque es asíntota vertical, aquí no toca. Y el rango sí va a ser todos los reales positivos. Los reales positivos. También aquí aparecen asíntotas verticales y horizontales. ¿Sí? También la vamos a ver con más detalle. Pero es la gráfica lo que quiero que vean. Después aquí tenemos la función exponencial. La función exponencial es una función que es a elevado a la x. Miren aquí, la x está sobre el número o sobre el valor. Cuando tenemos que a está entre 0 y 1, es decir, un medio, un octavo, un cuarto, entre 0 y 1, la representación de la gráfica es así, hacia acá, va bajando, ¿sí? Va bajando. Esta raya no sé de dónde salió, esto no va. Y cuando tenemos que la a, que está elevado a la x, es mayor a 1, ¿sí? Quiere decir que va, por ejemplo, 2, 3, 4, quiere decir que va creciente hacia la derecha. Recuerden, ¿no? Si yo hago un mapeo o un escáner de izquierda a derecha y yo veo que la función viene como bajando así, bajando como en un remanente, quiere decir que es decreciente. Si yo voy de izquierda a derecha y veo que la función va subiendo, es creciente. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también. Ok, entonces el dominio de esta función que tengo aquí, que es la del x entre 0 y 1, el dominio de la función va a ser siempre los reales, porque yo puedo tomar cualquier valor en x.
Pero el recorrido son solamente los reales positivos. Y tiene una asíntota horizontal que sería y igual. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ah, ya. Sí, profe. Sí, porque me dijo interrupción me mandó un letrero ahí. Entonces aquí la asíntota horizontal va a ser siempre la que va a estar aquí, nunca la va a tocar. ¿Sí? También lo vamos a ver más detalladamente, pero quiero que vean los dibujos. Y después de la exponencial viene la prima hermana de la exponencial, que es la logarítmica. ¿Por qué prima hermana? Porque esta es la función impar de esta. Si ustedes se dan cuenta, y yo pongo aquí una línea, aquí, y corto este eje en dos partes, esta que está aquí es la volteada de esta, ¿sí? Estas son primas hermanas, pero al final esta es la logarítmica, cuando aquí la base del logaritmo es entre 0 y 1, quiere decir que un medio, un cuarto o un octavo es así, aquí asíntota hacia abajo. Y como pueden ver, siempre está para el lado positivo. Este es x, este es x igual a 0, aquí está la y, siempre es para el lado positivo. Y acá, cuando tengo que a es mayor a 1, que quiere decir que el logaritmo es igual a 2, igual a 3, es así hacia arriba creciente. Y también está para el lado positivo. Si ustedes le intentan poner en la calculadora un logaritmo negativo, ustedes van a ver la señal de costumbre, error. Error, error, error. ¿El dominio cuál es aquí? El dominio son los reales positivos, de aquí para allá. Y el rango son los reales, todos, porque tengo aquí negativos y tengo positivos. Estas son las funciones más importantes que vamos a ver este semestre, ¿sí? Funciones que van a volverlas a ver cuando vean integrales, cuando vean derivadas también las van a ver, y cuando en integrales tengan que calcular el área, es lo mismo. Ven la función, calculan el área y la hacen girar en torno a un eje. Eso vendrá después. Entonces, ¿qué tengo por aquí? El principio de graficación, que ahora lo vamos a ver, y las propiedades. Aquí tengo las trigonométricas, pero creo que nosotros no nos toca. Tengo que revisar. Estas son las funciones trigonométricas, que deberíamos verlas, pero no sé, creo que el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Ok? ¿Qué más tengo por aquí? La función por parte. Bueno, sigo acá. Esta guía no es mía, no se las puedo regalar ni prestar porque no es mía. Entonces me pueden demandar por... Tengo otros profesores amigos míos, pero yo no he hablado con ellos, no les he pedido permiso para nada. Entonces vamos a empezar a ver desde la función lineal hacia adelante. Entonces ahora voy a... Pero sí le puedo sacar unas pequeñas fotografías de las funciones si las puedo hacer. Entonces, vamos a ver funciones importantes. Funciones importantes. La primera sería función lineal. Función lineal, que ya la vimos aquí en la gráfica, la función lineal, que sería la función f de x igual a m de x más b. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto es la pendiente. Pendiente, es decir, la inclinación. Si yo tengo, por ejemplo, la función y digo esta función que tengo en x y tengo en y, que sería este, yo puedo decir, bueno, este es x, este es y aquí tengo 1, 2, 3, hasta el infinito positivo, y acá tengo hasta el infinito negativo, pues por acá tengo el infinito positivo, perdón, positivo, y acá el infinito negativo, ¿sí? Aquí también tengo 1, 2, 3, etcétera, y menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito. Entonces, si yo tengo la gráfica de una función, y yo digo, mire, mi función va a ser esta. Va a ser esta. Vamos a tratar de dibujarlo bonito ahí. Esta. Ahí ya. Esta es mi función. Bueno, entonces, ¿cómo es tu función? Mi función, primero que nada, si es hacia allá, vamos a tener una pendiente positiva. ¿Sí? Porque si pendiente positiva, porque está inclinada hacia allá, pendiente positiva, es decir, el número es positivo. Si la tengo hacia el otro lado, si la tengo hacia acá, ¿sí? Ah, ya va, aquí esta no. Yo le dice la rayita, ya va. Esta. ¿Ah? Si la tengo hacia acá, va a ser una pendiente negativa. Entonces, puedo decir que la pendiente es negativa, entonces va inclinada hacia allá. ¿Sí? Si la pendiente es negativa, pues este número es negativo.
Y siempre, ya que se me ocurrió esta niña aquí, el valor que pega acá, siempre el valor que pega aquí va a ser B, el que corta el eje. ¿Sí? Vamos a poner aquí f de x de menos mx más b prima. Este va a ser b prima. Y aquí en este, el azul, en azul, voy a tener que este es f de x de m positivo más b. Y este va a ser mi b. Y este es prima y este es b. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esta función? Muy sencillo. El dominio siempre van a ser los reales. Y el recorrido van a ser siempre los reales. Esa es la característica. ¿Cómo se calcula? Bueno, la pendiente, ustedes saben que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Eso lo tienen que estar viendo en álgebra. ¿Sí? Entonces la pendiente siempre tomamos dos puntos, este punto y este otro punto, y vemos los valores de sus pares ordenados. El par ordenado de aquí, que puede ser 2b, ¿sí? Y este par ordenado de aquí, que puede ser, no sé, menos un medio. A ver, no. Este es 1, negativo, menos 2, sería